Está el señor Pedro Ayey con nosotros para compartir esta mañana. Hola, don Pedro, ¿cómo está? Buen día. Buen día, un gusto, a las órdenes. Bueno, esto que tiene que ver con los pagos que estuvieron haciendo, por favor, nos quejamos un poco o mucho, don Pedro, con relación a la forma, porque yo sé que escapa muchas veces de las instituciones o de las personas, porque se hizo cobro a través del banco y la gente se aglomeró porque cada uno tiene su necesidad, sus ganas y bueno, pero más allá de eso, usted hablando con los compañeros en Monumental el otro día, con Luis y con Fito, anunciaba la posibilidad de un segundo pago. ¿Cómo es eso, don Pedro, por favor? Sí, efectivamente, el gasto total realizado hasta ahora a favor de 73.500 personas en situación de suspensión de contrato significa un gasto total de aproximadamente 15 millones de dólares sobre un capital que se le entregó al instituto equivalente a 100 millones de dólares, o sea que hay un remanente, digamos, de 85 millones de dólares que es para la gente. Desde el punto de vista técnico y considerando que la curva de suspensión también se está deteniendo en 100, 105 mil personas, desde el punto de vista técnico que compete a mi gerencia, yo estoy proponiendo al Consejo de Administración y al presidente la posibilidad de un segundo pago a las personas que tienen suspensiones por hasta 3 meses. Esa es la propuesta que estamos elevando y también elevar el techo, el rango salarial del beneficiario de 2 salarios hasta 3 salarios. Eso implicaría agregar unas 35.000 personas más nomás al universo posible. ¿Y por qué se toma esa determinación, don Pedro? Y porque el gasto se detuvo en 15 millones. Ese dinero que nos entregaron no es para otra finalidad que no sea meter circulante al sistema y se da la posibilidad de hacerlo solamente a través de un segundo pago. Pero Señora Ley, consideramos que es una buena noticia, ¿verdad? Claro, totalmente. Muy buena. Eso le quería preguntar. Usted decía, el segundo pago alcanzaría a los que tienen suspensión hasta 3 meses y elevar el techo, ¿verdad? Es decir, antes recibían los que 2 salarios mínimos, ¿verdad? Ese era el techo. Y ahora 3. Elevar a 3 porque al existir un remanente importante y elevar a 3 salarios el techo no implica una entrada masiva, algo que va a impactar fuertemente sobre el gasto, no más de 10% de esos 35.000. Estimo que 5.000 personas como máximo que ganan entre 2 y 3 estarían en situación de suspensión ahora o menos. Claro, en ese sentido, el universo que ya recibió, el universo de trabajadores que ya recibió esta primera vez, ¿podría repetir o no? Claro que sí. Desde luego que una persona que tiene una suspensión por hasta 3 meses, toda lógica dice que vivir 3 meses con 1.096.000 guaraníes no da ni para medio mes. Entonces ya recibió uno. ¿Por qué no meter más dinero al sistema a través de esa persona con un segundo pago? Habrá otros que ahora habrán sido suspendidos, pero son los menos, porque ya la curva se está deteniendo y hay empresas inclusive que ya están suspendiendo la suspensión, digamos. ¿A qué atribuye que hay menos despedidos? O suspendidos, mejor dicho. Y la cuarentena inteligente por una parte, una medida muy, muy inteligente, valga la redundancia, del gobierno, que está haciendo que el motorcito de la economía empiece a moverse lentamente, pero se empieza a mover. Y el lubricante para eso es dinero en el sistema. Nosotros no podemos retener ese dinero, tenemos que inyectarlo al bolsillo del ciudadano para que lo use, para que viva, para que haga el microgasto, digamos. Por supuesto, quiero aclarar que esta es una propuesta técnica todavía a nivel de gerencias. Nosotros tenemos un nivel de conducción política institucional, que es el presidente y el consejo, que tienen la decisión final. Yo creo que esta semana que viene se trata esta propuesta y se resolverá favorablemente. Don Pedro, este segundo pago, si se llega a autorizar, ¿se va a hacer con más créditos en cuenta, digamos, aquellos que cobran su salario con una tarjeta de débito? ¿O va a seguir con el tema de los cheques en el Banco de Fomento? Porque hubo mucha aglomeración y después incluso había gente que se iba y formaba la fila y después se enteraba que recibió el dinero en su cuenta, ¿verdad? Donde cobraba normalmente el salario. Sí, yo quiero explicar un poco, si me das un minutito para explicar. Nosotros empezamos el pago con una tanda inicial de 18.000 personas que acreditamos en BNF, que era nuestra boca de pago.
BNF es pago en ventanilla con representación de cédula y nada más. Y no pasó nada, no hubo aglomeración, no pasó nada. Después, cuando ajustamos los procesos y el Ministerio nos mandó masivamente más resoluciones de trabajadores suspendidos, por supuesto que la cosa subió a 75.000 beneficiarios y eso sí ya produjo esa aglomeración. Cuando este lunes pasado detectamos ese problema, porque fue un problema para el BNF y pidió socorro al BNF, principalmente los gerentes de sucursales, rápidamente implementamos un sistema de acreditación en cuenta. El propio miércoles, el mismo miércoles, ya de los que debían cobrar en BNF, 30.000 ya fueron acreditados en sus cuentas y quedaron 10.000 nomás del total para ventanilla BNF este lunes. 30.000 ya cobraron vía tarjeta de débito en sus respectivos bancos donde se les acreditan sus salarios. Esas dos modalidades seguirán, ya sea que sea primer pago, ya sea segundo pago. Don Pedro, que entre toda la malaria, como se dice, nos encontramos con este tipo de información. Es muy importante y sobre todo alentador esto que se está viviendo, por lo menos con una parte del sector. A ver, Estela, ¿algo más? Sí, le quería preguntar, que como tuvimos bastantes problemas con Yangarecó, con Putubo, incluso sospechas de corrupción, creo que hubo como 2.000 fallecidos anotados, es decir, gente avivada que quiso cobrar a través. Ese margen de error o corrupción no hubo con el dinero del IPS, porque su sistema estaba mejor. Hubo, no digo corrupción, por parte de la administración pública no hubo un gramito de corrupción. Sí hubo algunos errores, digo yo, por parte de algunos empleadores que al comunicar la lista de suspendidos al Ministerio de Trabajo, en la lista figuran, por ejemplo, personas que son funcionarios públicos o que son jubilados. Ajá. Y este beneficio pues es para el que se quedó en cero, sin ningún ingreso. Ese filtro no lo hace el Ministerio, lo hacemos nosotros. Por eso es que hay una diferencia entre la lista que envía el Ministerio, 100, y la lista que nosotros procesamos, digamos que es 90. ¿Por qué? Porque 10% estamos excluyendo por esas razones, es persona con ingreso. O en algunos casos, la resolución del Ministerio tiene algunos errores materiales que deben corregirse, como el número de cédula, como que la fecha de inicio de la suspensión es posterior a la fecha de fin. Entonces hay un feedback ahí con el Ministerio para corregir. Hay que entender que el Ministerio hacía 20 resoluciones de suspensión por año, ahora está haciendo 200, en el peor momento 200 por día. Entonces es comprensible y hay que hacer los ajustes entre nosotros. Pero no se les llegó a pagar a esas personas. No, absolutamente ningún pago indebido. Es más, yo creo que esta semana que viene vamos a empatar con la lista que nos mandó el Ministerio en el sentido de todos los que configuran derechos, no le deberemos más a nadie y más que nunca se justifica la posibilidad de volver a inyectar una platita en el sistema. Don Pedro, como siempre, muy gentil, muy amable, que tenga buen día. Un gusto.